¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo y como todos los días viernes arrancamos Pulso Laboral. Nos encontramos en la Plaza 2 de Mayo, en el local central de la Confederación General de Trabajadores del Perú, porque vamos a conversar con su secretario general adjunto, Gustavo Minaya, que además es vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Primeramente saludarlo a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y por su intermedio también a todos los que están apreciando este programa importante para conocer las actividades que la CGTP viene desarrollando. Gustavo, nos gustaría, si es posible, un balance apretado de lo que significó la jornada de lucha, digamos, del 1 de mayo que se realizó en Lima y también en otras regiones del país. La CGTP convocó al 1 de mayo más por una necesidad de presentarle a este régimen, al gobierno de turno, la voz de disconformidad de los trabajadores y de los trabajadoras peruanos, porque se están vulnerando muchos derechos fundamentales y derechos humanos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, que es la organización mundial. ¿Qué quiere decir? Que no se respete el derecho al trabajo, no se respete el derecho a la libertad sindical, la inseguridad ciudadana que amenaza a los trabajadores permanentemente en diferentes sectores de la producción y de servicios está totalmente desbordada sin que encontremos una salida por parte del Ejecutivo a quienes les corresponde, así como al Congreso de la República, enfrentar, porque para eso están en esos cargos, enfrentar estas lacras de la sociedad que están matando a los peruanos y peruanas. Bueno, ustedes se movilizaron por, digamos, Nicolás de Piérola, Plaza San Martín, siguieron por Nicolás de Piérola y enrumbaron al Congreso de la República. Aquí en Lima, como a nivel nacional, se movilizaron todas nuestras bases. Aquí en Lima nos trasladamos por las principales calles de Lima, ¿no?, hasta cerca a Palacio de Gobierno, donde la Policía Nacional nos retuvo. Y lamentablemente nos retuvo de mala manera, porque nosotros estábamos en una movilización pacífica, en donde nos estábamos trasladando para llegar nuevamente a la avenida Bancay, estábamos nada más a cuadra y media de Palacio de Gobierno, y nos retuvo en una calle prácticamente sin salida, en donde los trabajadores, por supuesto, muchos de ellos se sintieron totalmente mortificados por la actitud provocadora, una vez más, de los efectivos de la Policía Nacional que de manera irresponsable, ¿no?, contuvieron a la masa, a los miles de trabajadores que se estaban movilizando en ese momento, quizás tratando de provocar que haya un desborde, cosa que ya nosotros de alguna manera tenemos experiencia y conversamos con los principales dirigentes para que eso no suceda. Pero lamentamos y denunciamos una vez más la actitud negativa de algunos jefes, altos mandos de la Policía Nacional y por supuesto de los efectivos de la misma policía que de manera totalmente irregular y de mala manera, incluso agrediendo a muchos de los dirigentes, hombres y mujeres que estaban adelante de la marcha, fuimos contenidos de manera innecesaria. Bueno, tuvieron ustedes cobertura de la prensa internacional, porque ahí vimos a Reuters, vimos a la CNN, entre otros. Sí, por supuesto, porque en el Perú la Confederación General de Trabajadores del Perú, que ya dentro de pocos años vamos a cumplir 100 años de vida institucional, nos hemos identificado con la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora. Y eso es lo que estamos haciendo, esa es nuestra responsabilidad y, por supuesto, decirle a toda la clase trabajadora de nuestro país que esa disconformidad, más allá de las mesas de diálogo, más allá de las conversaciones que podamos tener con el ministro de Trabajo, con el ministro de Economía, con el presidente del Consejo de Ministros, que además ya nos dejó de convocar, no sabemos qué cosa está haciendo o va a hacer en los próximos días con la agenda que le hemos hecho llegar, pero más allá de todo eso, si no se solucionan los problemas, si siguen habiendo despidos, si se siguen vulnerando los derechos de libertad sindical al no solucionar los pliegos de reclamos, al no dejar que se conformen sindicatos en las empresas, al dejar que se sancionen desde el gobierno, se sancionen a los trabajadores y de las empresas privadas por ejercer el derecho de huelga, por supuesto que los trabajadores tienen que manifestar esa disconformidad en su escenario natural, que son las calles, porque la protesta social no es solamente un derecho de los peruanos, la protesta social es un derecho internacional que está por encima incluso de otros derechos, como aquí en nuestro país, que quieren
restringir el acceso a las calles y eliminar las protestas sociales que están incluidas, por ejemplo, en la propuesta legislativa para aprobar la ley del terrorismo urbano. Si saliera esa propuesta de ese proyecto de ley, por supuesto, todo lo demás podría quedar, pero lamentablemente utilizan estas propuestas para contaminarlas y tratar de contener la protesta de los ciudadanos, ¿no?, a través de estos mecanismos legislativos. A propósito de los temas laborales, yo quería que usted nos diera alguna impresión del caso emblemático de los trabajadores de Celima. ¿Cómo es la situación de ellos actualmente? Como usted muy bien lo señala, para la CGTP esto está significando un caso emblemático porque ya son 10 meses en que los trabajadores están siendo sometidos de manera irregular y de manera ilegal a un cese colectivo que la empresa Celima ha presentado en 2 oportunidades al Ministerio de Trabajo. Y recordemos que en la primera oportunidad el Ministerio denegó porque no encontró los fundamentos necesarios para que diera el visto bueno al cese colectivo solicitado por la empresa. No bien se quedaron tranquilos, propusieron un nuevo cese colectivo, ¿no?, dejando a los trabajadores en la continuidad de dejarlos sin empleo. 10 meses, como un trabajador que solamente vive de su sueldo, de su remuneración, va a poder mantener o darle las atenciones básicas de alimentación, de salud, de educación, entre otros, a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Muchos son cabezas de familia. Eso quiere decir que son los únicos que trabajan y son los únicos que sostienen el hogar. Dígame usted. Y sobre eso, lamentablemente, no solamente será Celima, sino muchas empresas que implementan ceses colectivos trafican con la necesidad de los trabajadores y en plenos procesos los llaman para tratar de llegar a un acuerdo de disolución de la relación laboral. Esto no se puede permitir y la CGTP ya le ha propuesto al gobierno, le ha propuesto al Ministerio de Trabajo, que nada ha hecho sobre esta propuesta de que los ceses colectivos no determinen la suspensión perfecta de labores. Si al final el Ministerio le decide dar la razón a una empresa que técnicamente ha demostrado que no tiene las condiciones para continuar desarrollando sus actividades, al final se verá ya cómo quedan los trabajadores sin su empleo, ¿no? Pero no es el caso de Celima y de muchas empresas, ¿no? Como por ejemplo la que conocíamos antes y era muy famosa, la empresa Cogorno, ¿no?, que fabricaba harinas, que fabricaba fideos y era de conocimiento público sobre todo de las amas de casa. Allí implementaron 3 ceses colectivos, los 3 ceses colectivos lo ganaron los trabajadores. Al final, ¿qué hicieron? Disolvieron la empresa. Entonces, imagínense a qué nivel llegan para tratar de liquidar a las organizaciones sindicales y dejar sin derecho a aquellos trabajadores que con tantos años, ¿no?, lograron tener estabilidad laboral, negociación colectiva y algunos pocos derechos que les sirvieron para poder generar su proyecto de vida. Bueno, han prostituido con la anuencia del Ministerio de Trabajo los ceses colectivos. Lamentablemente los derechos de la clase trabajadora no son una prioridad ni han sido una prioridad para los diferentes gobiernos que se han sucedido desde el año 2000, en donde aparentemente, ¿no?, se recuperó la democracia, pero eso para nada ha significado de que se sigan manteniendo las mismas políticas de los años 90, en que allí, con la dación de la Constitución de 1993 y de todo el paquete legislativo que se dio detrás de todo eso, se pretendió liquidar a las organizaciones sindicales. Se despidieron a cientos de miles de trabajadores, se dejaron sin dirección a muchas organizaciones sindicales que al final muchas de ellas sucumbieron. Pero las que sobrevivimos y sobre todo la CGTP y sus bases sindicales, seguimos haciendo esta lucha frontal frente a lo que llamamos nosotros explotación contemporánea, ¿no?, y esclavitud legalizada en las propias leyes que han dictado los congresistas y que mantienen las fuerzas políticas de derecha en este momento en el Congreso y en el Poder Ejecutivo sin pretender cambiarlas y además impidiendo que el propio pueblo peruano y que los trabajadores podamos acceder a un cambio de constitución, a un referéndum, porque todo eso ha sido bloqueado por los partidos políticos que en este momento están en el Congreso de la República. Muy bien, sin ánimo de ser irónicos, Gustavo, sin embargo, en el aspecto laboral a la Presidenta de la República le va muy bien. Me parece que su sueldo está pasando de 15.000 a cerca de 40.000 soles, o sea, le han más que duplicado su remuneración, aunque la Presidenta, a través de su Premier, se ha encargado de decir que ella no lo ha solicitado.
Nosotros rechazamos totalmente esa actitud mostrada por la señora Boluarte porque no condice con la realidad de un pueblo peruano que en su gran mayoría está sometido a una pobreza y a una extrema pobreza. Incluso las cifras publicadas hace poco por el Instituto Nacional de Estadística nos dice que todavía no salimos de esa crisis en la que vivimos la mayoría de los peruanos. Pero sin embargo, tenemos no solamente a la señora Boluarte, sino a muchos funcionarios y en el Congreso de la República con su incremento de presupuesto que se dan la gran vida como si estuviéramos en un país en donde todos los peruanos podemos gozar de nuestros derechos plenos, cuando no es así. Solamente ellos son los únicos que se están dando la gran vida y por supuesto quienes están detrás de ellos, ¿no? El poder de facto que decimos nosotros, que son los grandes grupos económicos, que son el empresariado nacional irresponsable y también el transnacional que ha venido aquí a asentarse a nuestro país y que no hace nada por darle derechos a sus trabajadores. Y tenemos un caso emblemático también con esta venta de la empresa telefónica del Perú, en donde ha dejado prácticamente en incertidumbre a todos los trabajadores y trabajadoras y no se sabe cuál es la política que va a tomar la nueva empresa que ha asumido casi a precio ganga, a precio, como decimos los peruanos, y disculpen el término, pero a precio huevo, esta empresa que además le debe miles de millones de soles al Estado peruano a través del no pago de impuestos que está además judicializado. Esa venta es bien extraña, Gustavo, es bien extraña porque, como dice usted, encima hay deudas con la SUNAT y también que me parece deudas millonarias igual con los tenedores de bonos. Una situación bien extraña que Telefónica, además, si usted recuerda, Gustavo, lo anunció, me parece, en el año 2019. Dijeron que iban a deshacerse de todas sus empresas en Latinoamérica, salvo México y Venezuela. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Ociptel? ¿Por qué no dijeron nada? Los de la SUNAT, ¿por qué no dijeron, oye, paga tu deuda? ¿No? Y ahora han empezado con embargos que lógicamente no alcanzan con el cúmulo de millones que Telefónica le debe a la SUNAT. Cuando el Estado peruano lamentablemente está tomado por representantes políticos, como en este momento tenemos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, lamentablemente todas las demás instancias del Estado no tienen la capacidad porque tienen que seguir la dirección y las políticas que le dictan desde las cabezas. Y es por eso que tenemos a un Indecopi, a un Ociptel y a todos los organismos reguladores que no pueden hacer nada o no quieren hacer nada frente a una venta muy sospechosa y que realmente en este momento quizás no podamos conocer y en el transcurso de los años quizás vamos a saber de que ha habido corrupción, de que ha habido alguna compra de conciencia, de que ha habido... Porque no se puede entender, que una empresa que ha sido adquirida por la empresa telefónica de España, ¿no? La Telefónica del Perú, en miles de millones de dólares, lo venda a menos de $1 millón de dólares, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿Qué funcionario, ¿no? está siendo, entre comillas, diríamos nosotros, comprados para que no identifique claramente cuáles son los síntomas de corrupción o las situaciones irregulares que allí se vienen dando? Yo conversé con algunos economistas, Gustavo, que al margen de extrañarse que los medios de comunicación este tema de Telefónica no lo divulgan, no lo difunden, decía... ¿Cómo es que el Estado, porque está en su capacidad de impedirlo, ha permitido que se venda una empresa que le debe unos 2.400 millones de soles a la SUNAT y otro tanto a estos tenedores de bonos? Nosotros quisiéramos hacer un llamado al señor ministro de Trabajo, doctor Daniel Maurate. Doctor Maurate, usted tiene la responsabilidad, ¿no?, como ministro de Estado, de velar por los derechos fundamentales de la clase trabajadora peruana. En este momento, los trabajadores de Telefónica están queriendo que usted reaccione con una opinión, que reaccione con una decisión de la SUNAFIL, de sus organismos reguladores en el Ministerio de Trabajo, para que sientan en esta empresa y en la nueva que va a venir, que hay la mirada del Estado de manera efectiva para controlar alguna situación irregular o ilegal que se venga dando. A Indecopi también, a Ociptel también. ¿Qué están haciendo, por favor? O sea, no pueden dejar simplemente abandonados a los hombres y mujeres que generamos la riqueza en nuestro país, no solamente para el
Estado peruano, sino también para las empresas, que muchas de ellas prefieren, ¿no?, esas grandes ganancias que adquieren, llevarlas a cuentas corrientes de otros países, ¿no?, o de paraísos dorados, que en vez de reinvertirlas aquí en su propio país. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, y el otro tema, nos quedan todavía 2 minutos y medio, es lo de Patás. Yo quisiera una impresión del secretario general adjunto de la CGTP sobre estos hechos, ¿no? Han matado, entiendo, a 13 trabajadores en Patás, los han asesinado, los han ejecutado, en el marco de una controversia, de un asunto complejo en el que están inmersos, no solamente, creo, la minería informal, sino también la minería grande, la formal. ¿Qué impresión tiene usted de ese contexto? Nosotros primeramente debemos lamentar la muerte de estos 13 ciudadanos que ejercían su trabajo en esta mina, y a las familias nuestras condolencias y expresiones de solidaridad. Y por supuesto rechazar las actitudes y las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, que desconocieron todos los llamados de alerta que ya se venían denunciando, ¿no?, por la ausencia de estos trabajadores en su debido momento por las familias que venían denunciando esto, y sin embargo no hicieron nada. Y ahora tenemos el resultado que estos 13 trabajadores fallecieron, fueron ejecutados terriblemente, y por supuesto los organismos del Estado y las instancias principales del Estado no cumplieron con su rol. Sin embargo, detrás de todo esto hay que identificar también, porque las economías ilegales lamentablemente están preponderando en nuestro país frente a un abandono de la acción de las instancias de gobierno y del Poder Legislativo. Todo se ha disparado, ¿no?, de manera totalmente irregular. Y no dejemos de lado que dentro de las economías ilegales quienes lideran justamente estas grandes economías fuertes están la minería ilegal, la propia minería informal, que a través de terceros también desarrollan sus actividades, y hay que decirlo, no hay que tener ningún temor. ¿Por qué? Porque sienten que por ese lado pueden tener también las ganancias que de manera formal, a pesar de que tienen grandes ganancias y sobreganancias, son absurdamente codiciosas, de que buscan otras formas de poder seguir ganando y seguir lucrando, pero sin embargo a los trabajadores no le dan ni siquiera protección, no le dan derechos laborales, no los abandonan como los abandonaron a estos pobres 13 trabajadores, y tenemos esta realidad que hasta ahora nadie conoce quiénes son los culpables o se han identificado realmente a los responsables y han sido capturados. Usted está hablando también de la minería, de la empresa, de la gran empresa minera, ¿verdad? Por supuesto, también, porque muchas irregularidades e ilegalidades se cometen a través de la gran minería, y que lamentablemente no se dice, pero nosotros tenemos que dar la voz de alerta, que desde la gran minería se cometen muchos abusos contra sus trabajadores, desde la gran minería se somete a una tercerización totalmente abusiva. No podemos comprender que con tantas ganancias que han adquirido las empresas mineras se tenga a los trabajadores tercerizados, o sea, que no están directamente dependiendo de la empresa principal, en más de un 80%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se buscan, por eso digo, se buscan a través de otras empresas o de otros mecanismos burlar, ¿no?, el responder con los derechos fundamentales de sus trabajadores.
Muy bien, Gustavo, ha sido muy amable, muchas gracias. Yo le pediría una reflexión final de todo esto que hemos conversado para los televidentes. Es necesario que el pueblo peruano y la clase trabajadora se siga movilizando en nuestro país, porque solamente así podremos generar un punto de quiebre. Y es por eso que la CGTP está convocando nuevamente a una movilización nacional este 14 de mayo, en donde estamos rechazando continuamente el abuso que se cometen contra nosotros, los trabajadores, los hombres y mujeres, pero además también estaremos respaldando el pedido de los pueblos del sur para la construcción inmediata del gasoducto andino, que es una promesa que se les hizo para aprovechar el gas que se tiene de Camisea, ¿no? Y que hasta ahora no se viene cumpliendo. Lo del paro nacional del 14 es a nivel nacional, pero es paro y movilización, entiendo. La CGTP está convocando a todas sus bases a nivel nacional a movilizarse, ¿no?, en todo el país. Lógicamente hay algunos sectores que han convocado a paro nacional de 24 y 48 horas, como por ejemplo en las regiones del sur. La macrorregión del sur va a ser un paro macrorregional ese día. También se van a movilizar los transportistas que han declarado también un paro nacional ese día, y aquí en Lima, como por supuesto esperamos que sea también contundente, pero no solamente paralicen, también movilícense, porque es necesario que se sienta en las calles esa disconformidad que tienen ustedes, compañeros, hermanos transportistas, con aquellos que están perdiendo la vida todos los días, producto del sicariato, producto de las extorsiones, producto de las amenazas, y ustedes son los responsables de que el gobierno también escuche ese llamado, y eso lo tienen que hacer en las calles. Y estamos invitándolos también aquí a movilizarse a las 4 de la tarde, junto con la CGTP, pueden hacerlo también más temprano, pero si es unitario y es contundente, el gobierno tendrá que escucharnos a todos juntos. Ha sido muy amable, Gustavo. Muchas gracias a Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú y además vicepresidente de la Federación de Sindicatos Mundial. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en el Jirón Cangallo, en el local central de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a conversar con Hernán Chiroque, él es secretario de Educación y Cultura de la Federación, y el tema sin duda es los preparativos que se están desarrollando ya de cara a los Juegos Florales de Construcción Civil 2025. ¿Qué tal, señor Chiroque? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a los trabajadores. Cuéntenos, ya ustedes están en la etapa de preparación para los Juegos Florales de este año. Efectivamente, bueno, comentarle que ya hicimos un primer campeonato de Juegos Florales el año 2024, ahora es la segunda edición 2025, y para lo cual hay preparativos y hay, digamos, etapas que se están cumpliendo para finalmente llegar a los Juegos Florales finales que vienen a jugarse aquí en la capital, en el Centro Recreacional de Huachipa. Ahora, los Juegos Florales para los televidentes no son juegos de flores, sino son juegos y fundamentalmente, si no me corrige, de actividades deportivas. Efectivamente, son juegos florales, pero tiene contenido, por ejemplo, en música, ¿no? Deporte, baile, fútbol, fulbito, natación, en cultura, poesía, ¿no? Cosas como esas para incentivar a la juventud de nuestros trabajadores y los hijos de los trabajadores, sobre todo, que hay que darse una oportunidad para que puedan destacar en algún, digamos, tema que ellos manejen y que seguramente puedan destacar más adelante, ¿no? Esa es la intención. Correcto. Estas actividades son a nivel nacional y pueden participar los trabajadores en construcción civil previa inscripción. Efectivamente, esto es a nivel nacional. Bueno, de momento lo estamos haciendo en 14 departamentos y efectivamente todos los trabajadores afiliados a los sindicatos de la Federación de Construcción Civil pueden participar, obviamente estando también, digamos, en nuestra base de datos, ¿no?, para controlar que efectivamente sean verdaderos trabajadores de la construcción y, bueno,
darles el beneficio que ellos se merecen realmente, ¿no? En estos Juegos Florales. La participación el año pasado fue masiva. ¿Qué es lo que pretenderían para este año ustedes en cuanto a participación? Bueno, es progresiva. El año pasado fueron solamente 7 departamentos. Bueno, Es el doble. ahora es el doble. Es decir, estamos yendo de menos a más. La idea es generar conciencia en todos los trabajadores para finalmente, ya el próximo año seguramente, tener a todos los departamentos ya participando y finalmente hacer la final aquí en la capital, justo el día 25 de octubre, que es el Día de los Trabajadores de la Construcción, que se celebra con justo honor a todos los trabajadores por su valía y por todo su esfuerzo que dan para el desarrollo de nuestro país. Ese es el día, entonces, 25 de octubre, día final de los Juegos Florales. Exactamente, es el día final de los Juegos Florales. Aquí vienen ya los que han ido quedando, ganando y vienen aquí a Lima a disputar la gran final. Claro, porque los Juegos Florales no es solamente el 25, sino que meses antes se están desarrollando actividades, digamos, de eliminación o clasificatorias. Efectivamente, eso empieza justamente en las provinciales, en las departamentales y como digo, finalmente aquí en Lima. Ya, eso se va a dar por etapas, ¿no? Viene desarrollándose de esa manera, ¿no? Y en estas actividades deportivas que se desarrollan, ahora van a ser convocados trabajadores de 14 regiones. ¿Pueden participar chicos, los más pequeños e incluso los más adultos? Sí, bueno, hay límites, ¿no? De 8 años en poesía, dibujo, canto, baile, ¿no? Y los adultos creo hasta 50 años, 55 años pueden jugar, nadar, fulbito, ¿no? Fútbol 6, vóley mixto. O sea, de acuerdo a la condición de cada participante está abierta la inscripción y bueno, lo que queremos es que esa fiesta llegue a todos los trabajadores y sobre todo a la familia, porque es dar integración a todos estos compañeros trabajadores en un día tan importante como es ese día, ¿no? Que se da la final. Muy bien. ¿Y cómo es el tema de la inscripción? ¿Cuándo empiezan las inscripciones? ¿Cómo es el tema del filtro para que los trabajadores y sus familias puedan participar? Así, mire, la inscripción comenzó el 21 de abril y termina el 9 de julio. La inscripción está, bueno, en cada base, en cada sindicato, y ahí oportunamente se han enviado las fichas para que puedan inscribirse, ¿no? Que esas van a ser cotejadas con la documentación que tenemos nosotros y sobre todo con cada sindicato. Cada sindicato tiene un padrón de afiliados y cada participante tiene que estar justamente figurando en el padrón del sindicato, ¿no? Y el sindicato obviamente cuando tiene una relación de trabajo nos envía acá a Lima, de tal manera que nosotros también tenemos el padrón para verificar que efectivamente sean trabajadores de construcción civil y puedan participar libremente, ¿no? Antes de preguntarle sobre, digamos, las premiaciones, si es que las hay, a los ganadores, ¿cuáles son los objetivos fundamentales, 2 o 3 entiendo, de los Juegos Florales? Mire, en primer lugar creo que es integración de todos los trabajadores, la familia de los trabajadores, ¿no? Creo que también con esto estamos dando a los participantes una integración, digamos, desarrollo personal, ¿no? Cuando hacemos canto también estamos dando oportunidad en el arte y, en fin, creo que el mayor concepto que podemos darle es que cada lugar, cada departamento que participa pueda demostrar su arte y sobre todo el desarrollo personal que puedan tener la familia, los trabajadores, y creo que es nuestro fin, ¿no? Lograr una integración de todos los trabajadores a nivel nacional. Muy bien. ¿Hay premios para los ganadores? Sí, los que ya llegan a ser campeones, bueno, esta vez estamos dando pasajes, ¿no? Pasajes para el ganador con un familiar más. Por ejemplo, tenemos 7 centros recreacionales en diferentes departamentos del Perú, Lima, por ejemplo, Arequipa, Cusco, Iquitos, Huancayo, Trujillo,
Entonces ahí hay centro de esparcimiento donde se le damos todo pagado por 5 días, pasaje ida y vuelta. No solamente los pasajes, no, todo pagado. Todo pagado, todo pagado, estadía, todo. ¿Cuántos días? 5 días, 5 días que creo que es para incentivar que esto siga creciendo y sobre todo merecido premio a todos los que han hecho su esfuerzo por participar en este campeonato Juegos Florales, que es muy importante para nosotros. Al margen de las copas, ¿no? Al margen de las copas, obviamente, pero lo que creo que es el incentivo es el viaje que van a hacer, ¿no? Ya elegirán qué departamento quieren ir y bueno, eso finalmente se cumple, ¿no? Bienvenidos docentes de la rama magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de rama magisterial. En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la biblioteca digital para maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones. Ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás. Configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo. Habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones. Subrayar. Escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo. Generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras. Traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas. Compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades. Imagino que la actividad, digamos, más llamativa y que más atrae a los trabajadores es el fútbol o fulbito. Fútbol y fulbito, ¿no? También natación, ¿no? Y bueno, creo que son los que más hay expectativa, ¿no? Ajedrez, que es un juego ciencia, ¿no? Algo, pero también se participa, ¿no? Y ahí generalmente son los hijos de los trabajadores los que participan en esas actividades. Yo la verdad no conozco ningún centro recreativo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, pero sí me contaron hace algunos años que no tiene nada que envidiar a cualquier club privado de diversión. Efectivamente, bueno, tenemos, como le dije, 7. Aquí en Lima tenemos uno que, bueno, cumple con todas las exigencias de los trabajadores y efectivamente no tiene que envidiarle nada a un club privado porque tiene piscina, tiene hotel, restaurante, sauna, todos los deportes que se quieran practicar ahí están para poderse usar el centro y los trabajadores lo usan, ¿no? Permanentemente van los fines de semana. Hacemos actividades también para darle a los hijos de los trabajadores acá, por ejemplo, natación, baile, marinera, es decir, cosas como que recreación, ¿no? Para que el trabajador se sienta satisfecho que tiene un centro recreacional y que sobre todo el aporte que da sirve para desarrollar también a la familia y el esparcimiento que es necesario, ¿no? Y algo que usted no ha mencionado, pero que me dijeron también en esa oportunidad, se nota en los centros de recreación limpieza, disciplina, organización. Sobre todo, bueno, orden y limpieza y organización.
están bien organizados, ¿no? Por la experiencia mismo que ya tenemos, creo que hemos aprendido a valorar y sobre todo al ser humano, al trabajador, darle lo que se merece, ¿no? Y bueno, cuidamos mucho eso, ¿no? A nivel nacional los centros, y ojalá que algún día pueda visitar uno de esos centros para que... Solamente van los de construcción civil, no podemos ir. Pero usted puede ir invitado por nosotros y con Vamos a tomar la palabra y vamos a ir con cámaras. con mucho gusto. Y ustedes verán que lo que estamos diciendo es un hecho real, ¿no? Además, el 25 de octubre me parece que vamos a estar ahí en Huachipa. Justamente es como le decía, es la final y ojalá que estemos ahí un rato para poderle mostrar lo que hay allí y sobre todo la administración que tiene, ¿no? Eso es una cosa muy digamos, significativa porque pueden decir obreros de construcción civil que salgan a marchar, ¿no? Pero nosotros estamos bien organizados y sobre todo administrativamente tenemos las cosas muy bien organizadas. No, y además que los trabajadores en construcción civil pues han cambiado muchísimo. En los 60 tenían un perfil y ahora es totalmente diferente. En el mundo, justamente lo que vemos, ciudades modernas y todo, es gracias a ustedes. Efectivamente, ¿no? Creo que no hay cosa que esté construida que tiene que haberle hecho los trabajadores de la construcción y es un orgullo para nosotros que no solamente por la construcción, sino porque genera puestos de trabajo y dinamiza la economía del país. Somos un sector muy importante y por lo tanto cuidamos de ese prestigio, ¿no? Nosotros tenemos mucho, digamos, cuidado en nuestro desarrollo, ¿no? Y como usted bien ha dicho, hemos cambiado, ¿no? Porque los tiempos cambian y bueno, y la dirección también cambia y tenemos ahora una dirección muy importante con nuestro secretario general Luis Villanueva, que usted podrá verlo ahora reunido cuando para antes parecía una utopía, decir, bueno, mira este señor, pero ahora es normal porque bueno, es como se hacen las cosas ahora, ¿no? Y con capacidad, ¿no? Para ustedes, muchas gracias. Y su capacidad que tiene el gremio para desarrollarse, ¿no? Y tenemos 23 años consecutivos negociando el pliego de reclamos sin una sola hora perdida de huelga. Eso significa por la relación que hay y entendimiento exactamente con la Cámara Peruana de la Construcción y eso es un orgullo para todos nosotros y ejemplo, ¿no? Que se puede luchar pero también ganando el respeto y sobre todo discutir un pliego de reclamos con un sector tan importante como es la Cámara Peruana de la Construcción significa que nos ponemos de acuerdo para avanzar y avanzamos juntos. Muy bien, ha sido muy amable, señor Chiroque. Muchas gracias a Hernán Chiroque, dirigente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.